Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana, Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es la última lección prácticamente en este trimestre y también con esta lección se termina esa gran serie de lecciones de escuela sabática relacionadas con el sacrificio y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y su servidor, Pastor Petkov. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñenos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de la lección. Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Tenemos un testimonio muy importante como introducción de la lección. Y después entramos en la introducción con un subtítulo: Enemigos y aborrecedores de Dios. Esta lección tiene la función de un repaso del plan de salvación y por eso empieza prácticamente con la caída del hombre en el pecado y la condición en que se encuentra. Esa lección se presta mucho de prácticamente de introducir, de invitar los participantes en nuestra escuela sabática para que ellos se unen en algunos de nuestros cursos de escuela cursos bíblicos y recibir estudios, cursos bíblicos. Si ellos son interesados, nuevos, visitas, esa es una excelente oportunidad. La segunda subtítulo es la ofrenda más grandiosa. Se refiere obviamente del plan de salvación y seguimos adelante después de pocas preguntas. Reconciliación con Dios. Punto central en nuestra lección. ¿Por qué debemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Todas esas preguntas están contestadas aquí en esta lección. Después viene un otro subtítulo que es muy interesante: reconciliación con nuestros próximos. Aquí dice los pueblos. Pero nuestro próximo es... nuestro prójimo es la persona que necesitamos, que es nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, y es importantísimo, si nosotros participamos en una reconciliación con Dios, que obviamente primero reconciliarnos con nuestros prójimos. Es la lección estructurada muy bien para poder aplicarse también en nuestra vida práctica diaria espiritual. El último subtítulo, un ministerio especial, obviamente está relacionado con el ministerio del Evangelio y es una excelente oportunidad para un llamado en que podemos llamar a las personas, nuestras visitas, escuela sabática, miembros, para que ellos se unen en las actividades de la iglesia, especialmente en la obra misionera. Vamos a analizar cada pregunta, empezando con la primera. ¿Cómo describen las Escrituras la condición inconversa del hombre en relación con Dios? ¿Qué podemos responder aquí, Raquel? En esta pregunta, con las dos citas bíblicas que tenemos, podemos entender que este primer tema es introductorio para el tema genérico de la lección y define la condición de la naturaleza humana en su estado pecaminoso y totalmente separado de la influencia divina. Y toda una serie de defectos y actitudes negativas se describen aquí, como rebelión, falsedad, murmuración, aborrecimiento, injuria, soberbia, altivez, levantadores de falso testimonio,
desobediencia y por ende enemigos abiertos del bien y de Dios mismo. Cuando nosotros consideramos más de cerca estas dos citas, nos damos cuenta que realmente la naturaleza humana en su estado carnal es completamente contraria a todos los atributos y virtudes divinas, lo cual amerita y requiere una intervención divina para poder solventar esta situación. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa pregunta. Prácticamente si observamos el testimonio, me gustaría mostrarlo aquí en la pantalla, se dice claramente que no solo nuestra naturaleza fue cambiada, no solo que nosotros nos hicimos débiles, pero dice que estamos tan débiles que no podemos hacer nada bueno. En la tercera línea aquí del testimonio. Después dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. Es imposible que venimos en armonía con la ley de Dios. Estamos tan débiles, tan afuera, tan lejos del Señor. Si se recuerdan cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y Dios se mostró en el jardín Edén, los humanos se escondieron. Adán y Eva tenían miedo a mostrarse delante del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza cambió, no tenían más esa conformidad en la presencia de Dios. Mucho peor es en el fin del tiempo. Dice que cuando los pecadores ven la venida de Cristo, ellos pedirán que las rocas se caigan encima de ellos, si es posible, esconderse bajo la tierra. La diferencia de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre es tan grande que es imposible, intolerable la presencia de Dios delante de nosotros. Eso es una ilustración breve de la terrible caída en que el hombre se encuentra, el hombre inconverso. Pero vamos a ver de qué forma este hombre inconverso en un momento se hace amigo de Dios o se reconcilia con Dios. Eso es prácticamente el tema principal de nuestra lección y vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué suceso especial tomó lugar mientras todavía erramos, pecadores, rebeldes y enemigos de Dios? En nuestra condición natural existía una imposibilidad también natural de buscar o intentar adquirir el bien o perseguirlo. Por lo tanto, era fundamental una intervención divina de una manera realmente impactante para transformar esa actitud y reorientar la naturaleza humana para un bien sublime como era la salvación. Y en ese sentido, Cristo mismo demostró por su venida, ministerio, muerte, resurrección e intercesión la parte absolutamente protagonista y la toma de iniciativa con el fin de llevar a cabo una reconciliación, una eliminación de la enemistad y una posibilidad de acceder a una vida mejor basada y teniendo como punto de partida el amor que Dios genera hacia la raza humana, que trae consigo ahora sí una amistad, una cercanía, una reconciliación y por fin una nueva vida salvadora en Cristo Jesús. Muchas gracias, Raquel. Esta pregunta prácticamente nos lleva a la conclusión que Jesús, decidió su sacrificio o acordó en sus sacrificios antes que nosotros caímos en el pecado, antes que
lo aceptemos, antes que creemos en Él, prácticamente el sacrificio estaba planificado. ¿Qué significa? Que de ninguna manera podemos alcanzar esta salvación por obras, por cualquier tipo de cualquier tipo de acción de parte de nosotros. La salvación es solo por gracia y solo por decisión particular de parte de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Todos los rituales son absolutamente en vanos. Todas las obras, no importa qué grande aparecen ellos en los ojos nuestros, no tienen ningún valor relacionado con nuestra salvación. El único que puede salvarnos es Jesús y su sacrificio enorme, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo y Él es el único que puede ser sacrificado, y su ofrenda es la única que puede pagar prácticamente el precio del pecado. Seguimos más adelante en la pregunta número 3 y vamos a ver en su trato con el hombre, ¿qué ha hecho el Padre a través de su Hijo? ¿En qué forma entonces fue reconciliado el hombre con su Padre? La iniciativa para restablecer la amistad entre Dios y el ser humano la tomó la divinidad. Fue un paso adelante por parte del cielo, con el fin de acercar a su vez a la humanidad. Y lo hizo con tan intensidad y dedicación que toda la divinidad participó en una forma activa. Es decir, el Padre entregando a su Hijo, el Hijo ofreciéndose a sí mismo y el Espíritu Santo transformando los corazones e impartiendo la gracia. Lo cual quiere decir que es una prioridad del cielo, la cercanía a la humanidad y la mano extensa de salvación para cada ser humano, porque es un principio de la divinidad, la salvación y la reconciliación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, me recuerdo una historia de la esclavitud aquí en Estados Unidos, que una persona, un cristiano, estaba andando buscando esclavos, comprándolo, y especialmente un esclavo que él compró es un hombre muy rebelde, muy fuerte, siempre quería escapar de sus dueños y sus amos, pero en ese caso ese señor lo compró, se lo llevó en su propiedad y lo liberó, le dio legalmente la libertad. Y lo anunció que él compraba los esclavos no porque quería que ellos trabajen por él, pero querían liberarlos. Y bueno, ese esclavo se enamoró en su amo. Entonces él voluntariamente decidió quedarse y trabajar por este señor, pero ahora no como un esclavo, pero como un amigo, como una persona que estaba sumamente agradecida por la libertad que ha recibido. De una manera muy semejante, nosotros reconciliados con Dios, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, pero comprados no para ser esclavos, comprados para ser libres, liberados y convertirnos en hijos y hijas de Dios por adopción. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 4, ¿cómo el sacrificio de Jesús reconcilia al hombre con Dios? ¿Cómo este rebelde, este hombre enemigo de Dios, de una forma milagrosa se convierte en ese momento en amigo de Dios, reconciliados con Él? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? Las citas de Colosenses presentan las distintas dimensiones de la naturaleza humana. Se nos habla de la mente, se nos habla del cuerpo y se nos habla de las acciones. Y de hecho se nos dice que nosotros en forma natural éramos extraños y enemigos en nuestra forma de pensar. Por lo tanto, también hacíamos obras malas,
y todas nuestras inclinaciones biológicas estaban orientadas hacia la carne y la muerte. Ahora, por esta intervención sublime, reconciliadora del cielo hacia la humanidad en la persona de Jesús, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos hace comprender la miseria de nuestra situación, la pobreza e ignorancia espiritual de nuestros pensamientos, la degenerativa acción de nuestras obras y la debilidad de nuestra propia carne, al conocer un ejemplo sublime, perfecto, irreprensible, santo y sin mancha, se nos expone el modelo a seguir en la persona de Jesús. Y la cruz sensibiliza nuestra mente y nuestras acciones, haciéndonos conscientes de la impiedad del pecado y de la separación, el abismo existente entre nosotros, participantes y amistados con el mundo y Satanás y el mal, en contra del bien, de la santidad y de la divinidad. Por lo tanto, esa mano extendida en la cruz por el sacrificio de Cristo como nuestro Creador y nuestro Redentor permite una reconciliación, una expiación y el acceso final y sublime de la salvación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante cómo esa reconciliación puede tomar lugar. Es interesante también que no solo una reconciliación es parte de este plan de salvación, pero también una adopción. Imagínense que nos hacemos participantes de la naturaleza divina y estamos adoptados como hijos y hijas de Dios, que significa que nos convertimos en parte de la familia de Dios. Es increíble. También dice que Jesús, que dejó todo en el cielo, vino en esta tierra, se convirtió en un hombre y se llevó la humanidad para que ponerla a sentarse en el trono donde él estaba sentado. Entonces es una increíble gracia que no lo podemos explicar, un misterio de la bondad que tampoco se puede comprender en su plenitud. Dice que también la palabra de Dios que la eternidad no basta para aprender esta enorme gracia, este enorme amor que Dios ha revelado por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante con la pregunta número 5. ¿Cuál completa es la sangre de Jesús para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta, Raquel? El Señor Jesús, además de ser nuestro Redentor, es Dios. Y Él es infinito e ilimitado en sus atributos y en su capacidad transformadora y salvadora de cada uno de nosotros. Así que en Él obtenemos la redención y obtenemos la expiación, es decir, el acceso a la salvación y la eliminación del pecado por medio de la obra del Espíritu Santo que nos lleva a la confesión, el arrepentimiento y el abandono del mismo. Y por medio de Cristo se establece esa conexión entre el cielo y la tierra. Se da la amistad entre nosotros como seres humanos inicialmente enemigos de Dios, ahora amistados por su gracia, su amor y su misericordia, y conectándonos así con el cielo para que alcancemos ese sublime blanco de la redención final en Cristo. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante el valor de este sacrificio. No lo podemos comprender, no lo podemos
entender incomparable con cualquier riqueza, con cualquier precio aquí en esta tierra, porque obviamente cualquier sacrificio y cualquier precio de este planeta no alcanzaría, porque el misterio del pecado es algo increíble. El pecado proviene y viene de afuera de la tierra. Sabemos que el pecado empezó en el cielo con la corrupción de la naturaleza de Lucifer, y entonces él introdujo este elemento ajeno, este intruso, vamos a decir, en este planeta. Entonces eso se distribuyó y bueno, nosotros tenemos las consecuencias de eso, no solo en nuestra naturaleza, pero en nuestra mente y todo lo que somos. Así que la única forma de ser liberados es por un poder sobrenatural que también proviene del cielo, porque es la única manera que se puede vencer el pecado. Eso es que hizo Jesús. Él pagó este precio enorme. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. ¿Cómo unió el sacrificio de Jesús no solo prácticamente el cielo y tierra, pero Él unió también los seres humanos? ¿De qué forma su sacrificio une la humanidad con sí misma y la humanidad con la divinidad? La plenitud de la salvación es infinita en su aplicación y también sublime en su elevación, lo cual significa que si en un primer nivel estamos hablando de la cercanía, de la proximidad y la reconciliación entre el cielo y la tierra, lo hace también como la segunda tabla de la ley de Dios, la reconciliación con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. El Señor no acepta ningún tipo de distinción basada en la nacionalidad, la jerarquía social, el credo, la raza, la etnia. Para Él somos sus criaturas. Y aunque se había dado ese muro intermedio de separación entre los que se denominaban portaestandartes de la verdad y el resto de las personas que desconocían el mensaje de salvación, por medio de Jesús se produce una oferta amplia, extensa e ilimitada para todo ser humano, con el fin de acceder a la salvación por medio de la cruz, ya que Jesús une el ser humano con la divinidad y a la humanidad entre sí misma. Y esa es la razón por la cual Él asume la naturaleza humana y la divina en sí mismo. Muchas gracias, Rachel. Es increíble. No podemos reconciliarnos con Dios si no podemos reconciliarnos unos con otros, porque también dice el apóstol que cómo podemos decir que yo amo a Dios que yo no puedo ver, pero yo no quiero mi prójimo con quien yo estoy todos los días. Así que es sumamente importante entender la importancia de la reconciliación. Entendemos que los apóstoles debían reconciliarse también antes de recibir la lluvia temprana, y nosotros debemos alcanzar una reconciliación antes de que recibimos la lluvia tardía. La reconciliación es una condición para recibir un crecimiento con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la reconciliación prácticamente es parte del cristianismo, es una prueba y una demostración de que nosotros de verdad hemos llegado de una conexión viva con Jesús. Si tenemos la misma mente, la mente de Jesús, si tenemos la justicia de Jesús, si tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, si tenemos las mismas metas, entonces obviamente vamos a unirnos con todos los hermanos y hermanas que tienen el mismo propósito en la vida. Que es interesante, aquí se dice que no solo debemos reconciliarnos con nuestros familiares, esposa, hijos y hijas,
y hermanos en la iglesia, pero aquí se habla de una reconciliación en el pueblo donde hay diferencias sociales, donde hay diferencias raciales, diferencias de educación y de comprensión. Así que el Espíritu de Cristo prácticamente nos hace capaz de tener una tolerancia enorme de las diferencias que tenemos. Y también si tenemos el Espíritu de Dios y la mente de Jesús, eso no significa que nuestra personalidad está sacrificada. En contrario, nuestra personalidad existe, es afirmada, nuestra personalidad está respetada y eso es una verdadera amistad, un verdadero gozo que podemos tener conectados por siempre con nuestro Señor Jesucristo, y no solo con Él, pero con nuestro prójimo, amándolo, respetándolo la misma forma como Jesús nos amó y Jesús nos respeta a nosotros. Seguimos más adelante y vamos a ver la última pregunta de esa lección. Habiendo logrado una sanidad tan grande entre el cielo y la tierra, ¿qué ministerio maravilloso ha dado Jesús a su pueblo? ¿Qué es que el Señor espera como una reacción química cuando se mezclan dos elementos, sucede alguna reacción? ¿Qué es la reacción automática de la mezcla nuestra con la naturaleza divina que Dios nos está ofreciendo? El privilegio de acceder a la salvación nos imbuye de ese mismo espíritu que nos ha permitido reconciliarnos con Dios en la persona de Cristo. Y el ministerio de la reconciliación de origen divino, el Señor lo transfiere y lo deposita en sus hijos, que por experiencia y por precepto deben hacer de esta reconciliación un ministerio, una labor y un objetivo, en la forma de embajadores en nombre de Cristo a toda la humanidad. El mensaje debe predicarse como parte de la comisión evangélica de reconciliar al mundo con Dios. Antes lo hemos sido nosotros y pedimos al Señor que así sea de una forma práctica y real en nuestra existencia, para ser entonces capacitados para ir más allá en la predicación del plan de salvación en su forma reconciliatoria para el resto de la humanidad. Muchas gracias, Raquel. Es increíble las promesas que Dios nos hace y la santidad que podemos alcanzar por lo medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos conectados con Él, el gozo que tenemos, la alegría que tenemos, la libertad que obtenemos es imposible esconder. Me recuerdo historias de las personas en Estados Unidos que buscaban oro, encontraban algún lugar donde ellos tenían éxito. Fue imposible a esconder su gozo, y todas las personas sabían que ellos encontraron oro. ¿Por qué? Porque sus caras estaban tan iluminadas de gozo y de alegría. Y si nosotros encontremos algo más precioso que oro, que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo, obviamente vamos a tener enorme gozo y alegría que no podemos esconder y debemos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, y así nos hacemos prácticamente puentes para que otros también entren en esta reconciliación con Dios, esta salvación, ese enorme gozo, alegría y privilegio que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Disfrutan esa lección, queridos hermanos y hermanas. Dios le bendiga, y con ayuda de Dios posiblemente nos vemos durante la próxima semana. Amén. No se olviden que todavía la conferencia general está en sus reuniones de la asamblea, y necesitamos todas sus oraciones. Dios le bendiga y le guarde. Amén.